los siglos va a morar con él, va a morar con Cristo. Texto varios dice, y reinará sobre la casa de Jacob, es decir, el pueblo de Israel, para siempre, y su reino no tendrá fin. Él es real, hermano. Él vive por los siglos de los siglos. Gloria al Señor. Estos son, hermanos, vamos a empezar, hermanos, del capítulo 1 en adelante, ¿verdad? Dice así: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. O sea, hermano, en otras palabras, Daniel todavía estaba bajo el gobierno de Babilonia, en el primer año del reinado de Belsasar. Él estaba, él allí tuvo esas visiones. Él allí, hermanos, se le fueron dados, tuvo esos sueños, y ahí Dios le reveló a Daniel cuando estaba el rey Belsasar gobernando. Tenía, digamos, el primer año, pues, en su puesto, en su reinado, en su imperio, que es Babilonia. Daniel dijo, miraba yo en mi visión, dice, de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Escuche bien lo que Daniel vio de noche. Yo pienso, hermano, yo he hecho a meditar en las siluetas de mi mente de que después que Daniel se acostó, podría ser de que haber tenido una larga oración, una larga comunión con Dios. Haber tenido Daniel una conversación con Dios antes de descansar, para que Dios le revele esas grandes visiones que él vio. Porque dice, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. O sea, los cuatro vientos, hermanos, simboliza los cuatro puntos cardinales de la tierra, del occidente, del oriente, de todos los puntos, y se juntan en el gran mar. Gloria al Señor. Y cuatro bestias grandes, escuche, diferentes. Daniel observa, hermano, cuatro bestias diferentes. No eran iguales. No tenían las mismas características. Eran diferentes, pero eran bestias. O sea, eran inmensas, eran extraordinarias. Eran algo que simbolizaba como poder, como fuerza, porque eran bestias. Y cuatro bestias grandes, diferentes, la una de la otra, subían del mar. La primera era como león. Escuche bien, hay que ver. Dice como león. No dice era un león. Era como león. Como cuando uno visualiza algo y dice, ve, parece vaca. Pero uno está diciendo parece, pero como que no es. Entonces, en la visión del Señor está viendo que como, ¿me entiende? ¿Cuántos van entendiendo? Que Daniel está observando, Daniel está experimentando en su visión. Daniel está viendo en la visión lo que está saliendo del mar. Gloria al Señor. La primera era como león y tenía las alas, dice, y tenía alas de águila. Escuche, como león y tenía alas, dice, de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, dice, y fue levantada del suelo y se puso airiesta sobre los pies a manera de hombre. En otras palabras, esa bestia Daniel la vio, hermano, que se paró iniesta, se paró firme, pues, en otras palabras, porque Daniel está observando que era una bestia, un animal de cuatro patas, pongámosle así, pero dice que él la vio, que se paró iniesta, se paró, escuchen, aquí está, sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Le fue dado corazón de hombre. Después que él ve esa bestia, hermano,
como león. Mire que cómo es. Y dice que le dio alas de águila, pero después se le fue dado corazón de hombre. Y aquí vamos a entrar, hermano, porque estamos viendo, hermano, que el libro de Daniel se compone por dos secciones, del capítulo 6 al 1, y es la sección histórica de Daniel, y del capítulo 7 al 12, sección profética de Daniel. Ya nosotros vemos en el libro de Daniel, del 7 en adelante, que solo de profecía, solo visiones, solo sueños que Dios le revelaba de lo presente y de lo pasado y de lo futuro. Así que Daniel, hermano, estaba del 7 en adelante, vamos a ver solo profecía, que tal vez ya pasaron algunas y otras están por pasar y otras están en apogeo. Gloria al Señor. Hay poder en Jesús. Dice el número, capítulo, versículo 5. Y he aquí 4 otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba, dice, un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Se le fue dado autoridad. Escuche la diferencia. Voy a leer hasta el capítulo 7 y después vamos a ver quiénes eran estos animales, estas bestias, para que entiendan, porque si me voy así no van a entender qué era lo que significaba, cuál era el significado de la bestia. Pero lo vamos a leer aquí y lo vamos a dejar hasta el capítulo 7. Después de esto miré, y he aquí, dice, otra semejante, dice, a un leopardo, con 4 alas de ave. Dice, con 4 alas de ave en su espalda, dice, tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. A la primera bestia se le fue dado corazón de hombre. A la segunda bestia se le dio potestad: levántate, devora mucha carne. A la tercera bestia le fue dado dominio. Hermano, esto lo simboliza a los gobernantes, a los reinados. Escuche lo que le voy a decir. Porque Daniel habla en el capítulo 4 de que fue levantada del suelo y se puso iniesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Aquí, hermano, estamos viendo el león con alas de águila. Representa a Babilonia. Ese león con ala, hermano, un león simboliza fuerza. Ala significa volar alto. Babilonia era un imperio poderosísimo. Cuando después que conquistaron a todos los judíos, conquistaron muchas naciones, muchos pueblos, y era tan poderoso que se enorgulleció tanto, se elevó tanto, y entonces allí es donde dice que se le fue dado alas, tenía alas de águila. Las características de este león alado eran la fuerza, escuchen, la grandeza y el progreso, dice, cualidades muy notables en el reino babilónico. El hecho de que se le arrancara las alas, se pudiera en pie con un corazón de hombre, hermano, nos hace recordar la humillación del rey Nabucodonosor. Cuando ese rey se enorgulleció, cuando ese rey se subió al palacio y contempló la ciudad de Babilonia y empezó a engrandecerse, que él lo había hecho con su poder, con su majestad, para su gloria. Entonces él escuchó aquella voz y le dijo que la mente se le iba a dar una mente de animal. Y entonces podemos ver que cuando dice que se le da el corazón de hombre, es cuando él reconoce. Él reconoce que simplemente es un hombre, un ser humano, que el poder y la potestad la tiene solamente el soberano, el Rey de Reyes, el que vive. Él experimenta que él simplemente
era algo de lo que hablaba este rey Nabucodonosor, de que simplemente, hermano, era una vanidad la que él hablaba. Él creía de que era él. Y simplemente era Dios que le había dado la potestad, la autoridad, el dominio de gobernar en ese imperio. Pero aquí vemos el segundo. Ya vimos la primera bestia que representa a Babilonia. Dice el capítulo, entonces estamos viendo en el 5, pero aquí les estoy dando las representaciones de los 4. Por aquí les voy a mostrar los 3. Ya en la bestia número 4, ya sí esa es más diferente, porque en cualquier momento, ¿me entiende? Suena la trompeta, gloria al Señor. Dice que, y he aquí otra segunda bestia, dice, semejante a un oso, el cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía, dice, en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. El oso representa, hermano, a Medo Persa, digamos, que representaba aquellos imperios de Medo y de Persia, los imperios que conquistaron Babilonia. Cuando esos gobernantes, hermano, cuando ese imperio de Medo Persa conquista Babilonia, ya Babilonia queda al olvido. Ahí es donde dice el tema de que el reinado de Cristo es para siempre. Esos imperios fueron famosos, fueron escuchados. Esos imperios hacían lo que ellos querían, pero todo pasó. Ya ellos ya no existieron más. Y aquí vemos, hermano, la historia universal comprueba que el lado más alto representaba a Persia, al imperio perso, y el más bajo a Media. Las 3 costillas que el oso tenía en la boca representaban los 3 reinos que fueron dominados por la alianza medo-persa, que era Babilonia, Lidia y Egipto. Las 3 costillas que se les había dado a ese oso que tenía, era que ese oso tenía en poder a estos 3 imperios, a Babilonia, a Lidia y a Egipto. Aleluya. Hermano, estamos viendo el capítulo número 6. Dice el capítulo 6: después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en su espalda. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. A todas le fueron dado dominio, pero todas iban con su tiempo. Cada bestia era diferente. Cada bestia tenía diferentes características. Su dominio era muy diferente. Gloria al Señor. La bestia semejante a un leopardo, dice, con 4 cabezas, dice, y 4 alas de ave, dice, representa a Grecia, otro imperio poderoso, escuchado, otro imperio que había conquistado también. Ya él tenía en sus manos, tenía a Medo Persa, y ya tenía a Babilonia, y ya tenía todo lo que aquellos gobernantes habían conquistado. Ya este imperio de Persia, este imperio griego, ya las tenía en sus manos. Gloria al Señor. La agilidad del leopardo, dice, aumentada, dice, por 4 alas, solo puede ser una representación simbólica del imperio griego, Alejandro el Grande. Gloria a Dios. Él era el que gobernaba en ese entonces cuando él conquistó esos imperios. Ese imperio medo-persa, y también se adueñó del imperio babilónico. También él también se adueñó de los otros que habían conquistado los medo-persas. Entonces, aquí estamos viendo en este estudio que Dios le está revelando a Daniel lo que había pasado. Le estaba revelando lo pasado, le estaba revelando lo que había acontecido, porque recuérdense que cuando el imperio babilónico conquistó
a los judíos, al pueblo de Israel, al pueblo de, sí, a todos los israelitas, digamos, especialmente pues los judíos, iba Daniel en eso. Pero vemos que Daniel, cuando es conquistada Babilonia de los persas, de los medos persas, Daniel existía todavía. Daniel vio todo el movimiento de Babilonia. Por eso él dice que él estaba cuando fueron arrancadas las alas. Digamos, en otras palabras, Daniel estaba cuando fue desarraigado ese gobernante, ese imperio romano, ese imperio babilónico. Gloria a Dios. La agilidad del leopardo solo puede ser una representación simbólica del imperio griego. Alejandro el Grande venció a los medos persas en el año 334 a.C. y en acceso 10 años y se había apoderado de todo lo que abarcó el imperio griego, desde Europa, dice, hasta la India, con la prematura, dice, muerte del joven emperador mesiánico, macedonio. Su enorme imperio, dice, quedó en manos de 4. Escuche, estas son las 4 cabezas del leopardo. Estas son las 4 cabezas que él ve en este leopardo. Gloria al Señor. Mencionado, dice, su nombre, dice, estas 4 visiones, dice, estaban, dice, representadas en las 4 cabezas del leopardo. Ahí está. Entonces, hermano, Daniel observa esas 3 bestias, pero Daniel observa que a las 3 bestias que él ve saliendo del mar, las compara con animales. Las comparó con un oso, las comparó con un león, las comparó con un leopardo. Pero aquí viene la 4ª bestia. Dice la 4ª bestia, el capítulo 7. Después de esto miraba yo en las visiones, dice, de la noche, y he aquí la 4ª bestia espantosa, terrible, dice, en gran manera y fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba, desmenuzaba, y las sobras, dice, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ellas, y tenía 10 cuernos. Aquí está, hermano. Daniel no pudo encontrar con qué comparar a esa bestia, porque era muy terrible, espantosa. Y Daniel le observa 10 cuernos a esa bestia. Escuche que ya esa bestia ya es muy diferente de los 3 que yo le he mencionado. Es diferente que el león, es diferente que el oso, es diferente que el leopardo. Ya Daniel la visualiza como un animal, como una bestia salvaje, como una bestia que no se le pudo hallar. ¿Con qué? ¿Con qué compararla? ¿Me entiende? Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Dice que esa bestia que él miraba, dice que la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Escuche. Devoraba y desmenuzaba las sobras, hollaba, dice, con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo, dice, contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Ese cuerno pequeño, hermano, era diferente, porque dice que Daniel de 10 cuernos observa que sale uno diferente, pequeñito, pero dice que tenía boca de hombre y hablaba grandes cosas. ¿Qué era lo que ese cuerno hablaba? Ese cuerno, hermano, posiblemente hablaba grandes perversidades. Ese cuerno hablaba grandes blasfemias. Ese pueblo, tal vez ese cuerno, hermano, ese pequeño, hermano, hablaba contra el Altísimo.
Dice que probablemente, hermano, es que el mundo está distorsionando. Nosotros podemos ver, hermano, cómo estamos viviendo en estos tiempos. Nosotros podemos